Hermanos, si en esta mañana nosotros tuviéramos una virtud cristiana que tuviéramos que exaltar y que tuviéramos que destacar dentro de las múltiples virtudes que un cristiano ha de cultivar durante su vida en este mundo, una de esas virtudes sería la paciencia. Muchos de nosotros, hermanos, aquí estamos pasando por diferentes aflicciones y por diferentes tribulaciones y problemas. Y como creyentes, el deseo del Señor en su palabra, manifestado, obviamente, revelado a través de los que la escribieron, es que los creyentes puedan desarrollar un sentido de perseverancia y paciencia. La primera parte de Santiago, en el versículo 1 hasta el 6, se nos ha enseñado, básicamente a manera, digamos, de aplicación, que los creyentes han de ser generosos. Y hay una gran advertencia, eso lo vimos durante 2 domingos, acerca del amor al dinero. Cómo los creyentes deben tener mucho cuidado a la hora de aquellas cosas que ellos anhelan y desean con todo su corazón. Y si esa primera parte nos enseñó el ser generosos, el usar el dinero para la gloria de Dios y para la ayuda de otras personas y sobre todo los hermanos, esta segunda parte de los versículos 7 al 11, Santiago nos va a enseñar cómo el ser pacientes en medio de duras aflicciones y duras pruebas. Estaremos viendo en esta mañana, hermanos, o estaremos bien recordando cómo los cristianos necesitan desarrollar y madurar en la paciencia de manera bíblica. Ahora, esta paciencia que vamos a ver en el texto no es aquella paciencia que nosotros podemos entender como aquella actitud de una persona a las afueras de un banco esperando a que lo abran, o una persona que está esperando el bus, ¿cierto?, en el paradero y está muy desesperado porque el bus está retrasado. No es esa realmente la paciencia de la que vamos a hablar aquí en esta mañana, sino es aquella virtud cristiana que nos enseña a estar firmes y a estar perseverantes con buena actitud en medio, ya sea de las adversidades, de las circunstancias de este mundo o, como veremos más aplicando en este texto, la maldad de otras personas. Así que cuando hablamos de paciencia en el sentido bíblico, podemos hablarla de dos maneras. Una, la perseverancia que alguien tiene de buena gana en medio de las circunstancias adversas, o la misma actitud y la buena disposición en medio de la maldad de otras personas. Básicamente esa es la idea que Santiago quiere desarrollar en esta mañana. Santiago quiere que los creyentes a los que él les está hablando, que ya lo sabemos por su contexto, son unos hermanos que están pasando por duras aflicciones, están pasando por duras pruebas, inclusive lo que acabamos de ver, versículos 1 al 6, cómo estos hermanos están sufriendo la maldad de unas personas supremamente perversas, unas personas que les están explotando y están haciéndose ricos a costillas de estos hermanos. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de paciencia, quiero en esta mañana dejar en sus mentes la idea de que es algo que necesitamos desesperadamente. Necesitamos aprender a ser pacientes, aprender a tener paciencia en el sentido bíblico, aprender a sufrir en muchas circunstancias y también el aprender a sufrir en medio de la maldad de otras personas, poder soportar de buena gana esas circunstancias adversas. Y eso es lo que la palabra en el griego original nos dice. La palabra aquí que Santiago va a usar para paciencia es la palabra upomone, y esta palabra tiene la idea de una persona que tiene la capacidad de ser paciente en diferentes circunstancias. Pero, como decimos, en específico, ser paciente con la maldad de las personas, y está vinculado, está directamente relacionado con la opresión de los malvados que ya dije, los malvados ricos de los versículos 1 al 6. Entonces, hermanos, Santiago nos va a dar diferentes razones y nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en medio de duras aflicciones y sobre todo cuando estamos padeciendo la maldad de otras personas. En el capítulo 1, Santiago nos ha dicho cómo ser pacientes en medio de las aflicciones. En el capítulo 5 nos va a decir cómo ser pacientes frente a el pecado humano. Y todos nosotros aquí, hermanos, debemos recordar, y lo sabemos todo el tiempo, que el dolor y el sufrimiento es algo que no podemos eliminar de nuestra vida.
El dolor y el sufrimiento es algo que está presente siempre allí en nuestras vidas. Todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todos los meses, año tras año, tenemos que enfrentarnos con el dolor y con el sufrimiento. Y el sufrimiento y el dolor no es otra cosa más, hermanos, que ese recordatorio que Dios ha puesto en la creación de que nosotros vivimos en un mundo caído. Estamos viviendo, hermanos, en un mundo que no ha sido redimido todavía de la maldad. Un mundo que todavía está siendo afectado por la caída. Lo vemos todo el tiempo en las noticias. Lo vemos todo el tiempo cuando estamos leyendo el periódico, cuando estamos viendo el noticiero en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Siempre se nos están hablando de cosas malas. Y no es porque obviamente las personas sean pesimistas, sino porque esa es la realidad del mundo, hermanos. Vivimos en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Pecado en las personas, pecado en el gobierno. Por eso hoy vemos en las elecciones que no hay por quién votar realmente en el sentido bíblico, porque obviamente todas estas personas están infectadas por el pecado. Pecado en la familia, familias que son destruidas por el pecado. Y pecado en la sociedad en general, hermanos. Así que este dolor y este sufrimiento es inevitable. Es algo que Dios utiliza en la vida de los creyentes para santificarles, para hacerles cada vez más a la imagen de Cristo. De hecho, la iglesia está sujeta a persecución. El mundo, hermanos, el ser humano, tiene una aversión, una rabia, una enemistad natural contra la verdad. Y la iglesia, al ser portadora de la verdad, ser columna y baluarte de la verdad, está sujeta precisamente a la persecución. La iglesia maneja la verdad porque le ha sido prestada por Dios, le ha sido dada por Dios para que la pueda administrar, para que la pueda expandir en el mundo, para que la pueda transmitir a otras personas. Y obviamente que en ese transcurso, en ese proceso de transmitir la verdad, somos perseguidos por decir la verdad. Somos perseguidos por el bien de Cristo, por amor a Cristo. Y este es obviamente un problema para nosotros. Y es allí precisamente donde el creyente tiene que aprender a soportar de buena gana esos sufrimientos y estas aflicciones por causa de la verdad, por causa de seguir a Cristo, por causa de amar a Cristo. Es más, nosotros vemos como una característica principal que la iglesia de hoy día, la iglesia moderna, de ninguna manera está sufriendo ninguna persecución, porque la iglesia se ha moldado cada vez más al patrón y a los pensamientos del mundo. Pero cuando un cristiano verdadero empieza a vivir y a proclamar y a creer la verdad de Cristo, tengamos por seguro, como la Escritura lo promete, que seremos perseguidos y sufriremos muchas aflicciones. Tendremos que soportar el rechazo de una sociedad que es hostil, que rechaza el Evangelio, no solamente en palabras, sino también en acciones. Así que Santiago, sabiendo muy bien que estos hermanos están pasando por duras aflicciones, él busca como un buen pastor darles una buena palabra de ánimo en un tiempo de sufrimiento. Y por eso, después de explicarle a estos hermanos cómo los ricos, hacer una denuncia profética allí, que estos ricos están abusando, ahora pasa a animar a estos hermanos. Hermanos que, como leemos en el versículo 6, el último versículo de la sección anterior, Santiago nos dice, allí nos abre las puertas para poder entender los versículos 7 al 11. Dice el 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no se os resiste. Es precisamente esa actitud de no resistirse, de no reclamar derechos, de no tomar represalias contra estos hombres que le estaban haciendo, inclusive los estaban matando probablemente. Esta actitud humilde de aquellos que se contentan con sufrir por Cristo y dejan la venganza en manos de Dios, es que Santiago les va a dar estas palabras de ánimo del 7 al 11. Ese es precisamente el contexto y lo que le da mayor sentido a nuestro pasaje. Hermanos, los cristianos verdaderos no se defienden frente a la maldad. Ellos no toman por su propia mano la venganza frente a aquellos que le están haciendo daño. El cristiano, como dice Romanos capítulo 12, no paga mal por mal, sino que el cristiano es uno que deja la venganza al Señor, sabiendo que Él es quien ha sido puesto, o Dios mismo se ha tomado el lugar de ser un juez y ha de juzgar y dar sentencia a aquellos hombres, principalmente a aquellos hombres que hacen maldad en el mundo. Así que esa es la idea principal de este sentido de soportar las aflicciones de buena gana, siempre sabiendo que en el fondo Dios es quien está al control de todas las cosas, y como vimos, Dios es un Dios justo que está en contra de aquellos que hacen mal a otros, y sobre todo Dios está en contra de aquellos que se enriquecen a costillas de abusar de otros.
Entonces Santiago pasa de condenar a unos ricos infieles y alienta ahora a unos hermanos pobres que han sido fieles en medio de la aflicción. Él pasa de condenar a aquellos que son perseguidores a consolar a aquellos que son perseguidos. Y hermanos, una vez lo digo, una vez más, es parte de la labor pastoral de Santiago. Él quiere consolar a estos hermanos que se encuentran en una situación muy complicada, muy compleja. No están simplemente sufriendo circunstancias adversas, están sufriendo la maldad directa de unas personas que les han hecho daño y quieren continuar haciéndoles daño. Así que básicamente la instrucción de los versículos 7 al 11 es que debemos ser pacientes. El Espíritu Santo sabe muy bien que nosotros vamos a sufrir. Precisamente Dios permite que nosotros suframos y Él nos ha dado las herramientas, Él nos ha dado el conocimiento verdadero que yo espero, hermanos, en esta mañana les sea muy útil para que ustedes aprendan y juntamente conmigo podamos nosotros poner por obra esto de cómo ser pacientes en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Ahora, puede que haya muchos hermanos aquí que estén sufriendo ahora en este momento, estén pasando muchas situaciones adversas, estén sufriendo la maldad de otras personas que les persiguen. Así que necesitamos prestar oído en esta mañana a lo que Santiago tiene que decirnos. O puede que todavía no estemos sufriendo, o puede que todavía no estemos pasando alguna aflicción, o estemos todavía pasando la maldad de una persona sobre nosotros. Pero no está de más conocer las herramientas para que cuando ese momento llegue, cuando ese instante en el que Dios ha preparado para nosotros para sufrir, podamos nosotros tener una buena actitud al sufrir. Por eso los cristianos, hermanos, no somos unos que corremos del sufrimiento, sino que los cristianos tenemos que aprender a sufrir bíblicamente. Si usted se ha hecho cristiano, si el Señor ha hecho la obra en su corazón y lo ha regenerado, y ahora usted está plenamente convencido de que usted es un hijo de Dios, déjeme decirle que Dios está preparando para usted sufrimiento. En este mundo tendremos que sufrir muchísimas aflicciones. Sabemos, hermanos, que en la escuela de la gracia, una tarea obligatoria, una de las materias obligatorias a tomar es sufrimiento. Todos aquí debemos sufrir, todos aquí debemos que pasar por muchas aflicciones, si es que de verdad estamos diciendo o decimos que somos cristianos. Esa profesión de fe que hemos hecho con nuestros labios, que hemos hecho a través del bautismo, se ha de demostrar siempre a través de nuestra buena actitud en medio de las aflicciones, en medio del sufrimiento. Así que cualquiera que sea la prueba, hermano, cualquiera que sea la persecución, debemos ser pacientes. Ese es precisamente el mensaje del Señor, del Espíritu Santo, en este texto, en esta mañana. Sé paciente en medio de las aflicciones. Es el estándar de los creyentes verdaderos, de los justos. Recuerda el versículo 6, los justos no se resisten, los justos no toman venganza por sus propias manos, los justos no toman acciones de represalias contra aquellos que le hacen maldad. Esa es la expectativa de un hijo de Dios, actuar de esta manera. La marca de un verdadero cristiano es que es paciente con aquellos que le hacen el mal. Ahora sabemos que esto es difícil y sobre todo para los que no son cristianos. Pueden estar pensando, bueno, entonces tengo que ser un masoquista. No estamos hablando de masoquismo en este texto. Estamos hablando de que el creyente tiene una expectativa mucho mayor a la que tiene la persona que no es cristiana. El cristiano reacciona de una manera totalmente diferente frente al mal, frente a los que le afligen y frente a los que le atribulan. Su confianza está totalmente puesta en el Señor. Y precisamente esa confianza se demuestra en esa paciencia que Él tiene en medio de las duras pruebas, de la maldad, de la persecución, no tomando venganza por su propia mano. El cristiano no es alguien vengativo, hermano. Si usted en esta mañana es una persona vengativa, rencorosa, que nunca se queda con lo que le hacen, déjeme decirle que usted tiene que arrepentirse de eso. Los cristianos no podemos ser personas vengativas. El cristiano no es aquel que está esperando el mejor momento para poder pagar mal con mal, para poder devolver mal con mal. El cristiano es uno que se contenta con que Dios es el que ha precisamente de tener el lugar de juicio y de condenar y de juzgar a los hombres. Así que Santiago comienza esta sección precisamente dándonos esta idea de ser pacientes. La palabra que Santiago utiliza aquí para tener paciencia es la palabra macrotumeo. Es una palabra griega que tiene dos componentes. Por un lado, la palabra macro, que significa grande, mucho, y tumeo, que significa ira o rabia.
Es decir, esta palabra combinada da la idea de que el creyente es uno que se toma mucho tiempo antes de airarse. Es uno que tiene mucha aguante, precisamente. Es uno que soporta con paciencia por un largo periodo de tiempo que él esté sufriendo y que él esté teniendo estas aflicciones en su vida. O es lo que nosotros podemos llamar ser de un temperamento manso o tener mansedumbre. Eso es a lo que se refiere esta palabra, tener dominio propio en medio de las aflicciones. Y la segunda palabra, como dijimos, es la palabra upomone, que es otra palabra que él utiliza en el versículo 12 más adelante, en el versículo 4, y se refiere precisamente a esta idea de tener una paciencia en medio del dolor y en medio de las aflicciones que alguien le causa a uno. Entonces, esa es la idea principal que Santiago está dando. El cristiano ha de ser uno que en medio de las aflicciones, en medio de las duras pruebas, él ha de desarrollar una paciencia que es extraordinaria. Una paciencia que solamente es producida por el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Muchos de nosotros podemos estar aquí pensando, bueno, yo no tengo esa paciencia, yo no soy así de paciente, yo no tengo ese aguante que la Escritura dice. Bueno, precisamente si no lo tienes, es porque el Espíritu Santo, si tú eres un creyente verdadero, a través de las aflicciones, Él quiere producir este fruto en ti. Por eso vemos que uno de los frutos del Espíritu es precisamente la mansedumbre, el dominio propio. El cristiano tiene paciencia en medio de la aflicción, tiene paciencia con aquel que le hace el mal, no piensa en vengarse, no se enoja por eso. Ahora, hermanos, debemos recordar que la vida cristiana verdadera es una vida sobrenatural. ¿Y por qué sobrenatural? No porque hace milagros, sino porque el cristiano vive de una manera que es totalmente ajena a lo normal del ser humano. El cristiano tiene unas características y unas virtudes que van mucho más allá de lo que la sociedad enseña y de lo que el mundo y el hombre sin Cristo plantea. Por eso, hermanos, sabemos que esto es supremamente difícil, pero por eso mismo, esta vida es una vida que solo puede ser vivida por aquellos que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. ¿Y quién es este ejemplo máximo de sufrimiento y de tener longanimidad, que es la palabra que usa Pablo en Romanos? Cristo mismo es el ejemplo máximo de paciencia con los pecadores. Cristo tuvo toda la paciencia de soportar la necedad de sus discípulos. Jesús tuvo toda la paciencia de soportar a unos fariseos, a unos saduceos y a toda una clase religiosa que estaba todo el tiempo persiguiéndole, diciendo mentiras contra él, inventando, trayendo testigos falsos inclusive en su mismo juicio. ¿Y con qué perseverancia Jesús tuvo paciencia con estos hombres? Tanto al punto que él en la cruz puede decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo es la ilustración perfecta de esta paciencia bajo la maldad de hombres perversos. ¿Cuánto más Dios, inclusive el Padre, quien es paciente con nosotros, que soporta con paciencia la maldad de los hombres que todo el tiempo están rompiendo sus mandamientos, que todo el tiempo están tomando su nombre en vano, que todo el tiempo están blasfemando contra Él, que todo el tiempo se están burlando de Él, y Él con toda paciencia los soporta hasta el día final donde los ha de juzgar y los ha de condenar? Así que si hemos de ser pacientes, estamos nosotros imitando a Cristo mismo. Por eso decimos, este es un fruto del Espíritu que no puede ser desarrollado por una persona que no es cristiana. Usted puede estar en esta mañana y ser una persona que no es cristiana y decir, yo tengo eso, yo tengo esa paciencia, yo he aguantado mucho la maldad de los demás. Bueno, probablemente Dios le dio a usted de la misericordia común de Dios en su temperamento que usted es una persona calmada. Pero no significa eso que usted tenga el fruto del Espíritu, porque esto únicamente lo tienen los creyentes. Así que Santiago en el capítulo 1 nos enseña a ser pacientes en las pruebas, y como lo dije anteriormente en el 5, nos enseña a ser pacientes con las personas. Ahora, pero ¿cómo ser pacientes en medio de un mundo tan difícil, de un mundo que odia visceralmente, con toda su fuerza a los creyentes? ¿Cómo ser pacientes? ¿Cómo tener esa actitud de paciencia frente a la maldad en medio de las pruebas? ¿Cómo yo puedo tener esta actitud de buena gana, de buen ánimo, cuando las personas están diciendo cosas de mí o cuando las personas están haciendo cosas malas? Simplemente porque soy cristiano. Bueno, Santiago nos da la primera razón. Vamos a ver 6 razones al menos en el texto. Vamos a ver una primera.
Y es que los creyentes tienen esta perseverancia y saben esperar y saben tener paciencia en primer lugar porque ellos sufren esperando la venida del Señor. Versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, noten ustedes que este pasaje de por sí es una estocada directa contra esa teología falsa del rapto. Santiago está diciendo aquí que los creyentes, al menos en este contexto, deberían tener paciencia hasta que el Señor viniese. Hay una teología muy común, una enseñanza falsa entre las iglesias, donde se enseña y se dice que antes de que venga la gran tribulación, supuestamente los cristianos van a ser raptados de este mundo, van a ser llevados supuestamente para que ellos no sufran. Y todo el resto de personas se la van a tener que arreglar aquí en el mundo en la tribulación. Bueno, esa no es la idea de Santiago. Santiago está diciendo precisamente que hasta que el Señor regrese, hablando de su venida gloriosa, los cristianos han de sufrir con paciencia. Ahora, otros cristianos que tienen más pensamiento suicida, ellos quisieran en cierta manera morir antes de seguir sufriendo en este mundo. Hay unos que quisieran o estarían en cierta manera de acuerdo con la eutanasia. Pero, y unos más espirituales dirían, como acabamos de cantar, que el morir es ganancia, entonces mejor yo me muero, porque pues ¿para qué sigo sufriendo aquí? Y si me muero, pues estoy con el Señor. Es una ideología de un pensamiento de escapismo, de evitar el dolor, de evitar el sufrimiento, e irnos al cielo a descansar de una vez. Pero Santiago nos dice totalmente lo contrario, que sigamos soportando y sigamos aguantando este sufrimiento hasta la venida del Señor. Ahora, esto tiene que ver directamente con el anhelo y el deseo que la iglesia tenga por la venida del Señor. Hay una gran expectativa. La iglesia lleva 2000 años esperando a Cristo. Han pasado muchas cosas en la historia de la iglesia, pero la iglesia siempre ha tenido este deseo y esta expectativa de que el Señor regrese. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? A veces, que nosotros, en esta época que nos ha tocado vivir, la iglesia, en este anhelo y este deseo de su segunda venida, se ha ido apagando lentamente, lentamente. Un mundo más cómodo, un mundo que acepta cada vez más a los cristianos en cierta manera, un mundo de mayor comodidad, de menos esfuerzo, hace que los cristianos en cierta manera se olviden que Jesús viene por segunda vez. Ellos en cierta manera dejan de desear y anhelar que Jesús regrese. Están tan cómodos viviendo en este mundo que han perdido precisamente ese sentido de urgencia y viven como si Jesús nunca fuese a regresar, o más bien le dicen a Jesús: no, Jesús, todavía no regrese porque tengo muchas cosas que hacer aquí, hay muchas cosas que yo tengo que hacer, muchos viajes que tengo que hacer, muchas cosas que comprar, muchas experiencias que vivir. Entonces Jesús todavía no regrese porque pues yo quiero vivir el mundo. Ese pensamiento, hermanos, que está invadiendo a la iglesia hace que nosotros perdamos esa urgencia y ese deseo realmente de que Jesús regrese. Perdemos totalmente el norte y obviamente nos olvidamos que este mundo no es nuestro hogar, hermanos. Nos acostumbramos tanto a vivir cómodos en este mundo, con tantas cosas, con tantas comodidades, con tantas cosas que nos amarran a este mundo, que se nos olvida que realmente nuestro hogar está en los cielos. Tenemos una ciudadanía, dice Pablo en Filipenses, de la cual el Señor, de los cielos de los cuales el Señor vendrá en segunda vez. Así que, hermanos, hay tantos sueños, tantos proyectos y tantas metas que reflejan que este mundo es más bien nuestro hogar que el mundo venidero. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos tantos planes y nos olvidamos que el Señor viene por segunda vez? Ese sentido, esa idea de que Cristo ha de venir por segunda vez, para muchos de nosotros ni siquiera es considerada en nuestra mente, ni siquiera es considerada en nuestro día a día. Simplemente el cristiano se conforma con vivir una vida más o menos cristiana, más o menos de obediencia, más o menos haciendo exteriormente lo que él tiene que hacer. Pero ese deseo, ese anhelo, ese afán y ese amor de que Cristo regrese, en muchos de los cristianos no existe. Así que Santiago, sin apelar a una escatología, a una teología de los últimos días muy elaborada, no explica mayor detalle acerca de cómo, cuándo y por qué y dónde Jesús vendrá, sino simplemente Santiago está aquí anunciando que la esperanza cristiana de aguantar en medio del dolor está cimentada en la venida del Señor. Él manda a estos hermanos a que sufren, a que pongan su esperanza en la venida del Señor. Y noten ustedes algo aquí muy interesante. Tampoco está diciéndoles que esperen en el gobierno, a que el gobierno les haga y les diga y les traiga y los libre.
Ni siquiera les manda que su esperanza esté puesta en las leyes humanas, sino que su esperanza esté puesta única y exclusivamente en el Señor, con los ojos puestos en su segunda venida. Pedro lo dice también, 1 Pedro 4:7, el fin de todas las cosas está cerca, sed sobrios. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Ahora la pregunta es, hermano, ¿lo estás esperando? ¿O más bien tu vida refleja que este es tu hogar? Por la forma en que tú has planeado tu vida, por la forma de las cosas en que te preocupas, por todas aquellas cosas, tú estás demostrando que tú eres más bien un ciudadano de la tierra o un ciudadano de los cielos. Tu vida realmente refleja tus preocupaciones, tus proyectos, tus planes, tus metas. Todo está reflejando realmente que tu hogar está en los cielos o que más bien está aquí. Ahora, hermanos, entre más la iglesia sufre, más la iglesia anhela la segunda venida del Señor. Y por eso, como dije anteriormente, la iglesia entre menos sufre, más se pierde ese sentido de urgencia. Entre más el mundo se vuelve un mundo amigable para los cristianos, más los cristianos se olvidan de que el Señor ha de venir por segunda vez. Ahora, luego Santiago nos muestra una ilustración de la actitud. Primero Santiago nos dice en qué debemos poner nuestra esperanza, la segunda venida. Ahora luego nos dice cómo debemos esperar. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, dice esta versión, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Santiago nos da una ilustración acerca de la clase de paciencia que un cristiano debe tener. ¿Y cuál es esa paciencia? Bueno, como la de un agricultor que está esperando que llueva para que la cosecha empiece a dar fruto, para que el cultivo empiece a dar fruto. Ahora, es una analogía, es simplemente una ilustración, no es una alegoría, no vamos a espiritualizar este texto. Es muy simple. Ustedes pueden ver las personas en el campo, ellos siembran, ponen ahí las semillas o las papas o la cebolla, lo que sea, y ellos esperan simplemente. Ellos plantan hasta donde más pueden y simplemente están esperando la lluvia. La idea de Santiago aquí en el texto es que esta expectativa depende y está fundamentada no en mí, sino en algo que yo espero de afuera, en algo que no depende de mí. Por ejemplo, hermanos, ¿quién de nosotros sabía que iba a llover ahora, esta mañana? Ninguno de nosotros al salir de nuestra casa probablemente sabíamos, o ayer o antier sabíamos que el domingo en la mañana iba a llover. Fue algo que simplemente ocurrió, algo que no depende de nosotros. Y esa es la misma idea que Santiago está colocando aquí. Así como la cosecha depende de la providencia de Dios, también nuestra esperanza en que Jesús regresa debe ser una esperanza como la de un granjero, esperando que obviamente esta lluvia va a venir, esperando obviamente que el Señor va a regresar. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene esta paciencia? Santiago nos da dos expresiones de tiempo, de cultivo de aquella época. Dice lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Cuánto se demoraba la lluvia temprana y la lluvia tardía en Israel? Bueno, en Israel la lluvia simplemente ocurría 2 veces al año. 2 veces en el año. Una era se sembraba en octubre y en noviembre y se esperaba que lloviera hasta enero y febrero. Y luego hay una lluvia tardía más o menos por allá en marzo o abril, justo antes de la cosecha. Y eso era lo que el agricultor esperaba. Simplemente sembraba, esperaba unos meses a que la lluvia viniera. Así que eso es lo que Santiago está diciendo. Los creyentes han de tener una buena actitud y deben ser pacientes, deben tener paciencia. Y luego dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia. Entonces, en primer lugar, Santiago nos dice, como primer punto, esa esperanza debe estar puesta en la segunda venida del Señor, sabiendo y sin perder esa urgencia y ese deseo de que Cristo regrese con mucha paciencia, como la de un granjero, como la de un señor que está en el campo sembrando y está esperando que el Señor haga llover para que dé fruto su cosecha, su sembradío. Y luego en el versículo 8 nos da una segunda actitud, y yo creo que esta es muy importante también. Dice, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones. Continúa luego su exhortación diciendo lo siguiente. Diciendo, afirmad vuestros corazones. Y en segundo lugar, esta palabra afirmar tiene una connotación y se usa en Lucas 9:5 cuando se nos habla de que Jesús estaba plenamente determinado a ir a Jerusalén a enfrentarse a estos hombres en el momento de la crucifixión.
Esta palabra en el original es la palabra esterizote, en el griego original, y esta palabra habla de determinación. Habla de afirmar el corazón. Es una actitud de tener un coraje firme frente a algo. Es una actitud de compromiso, sin importar cuál sea la prueba, sin importar cuál sea la circunstancia. Entonces, Santiago, en segundo lugar, en el versículo 8, nos está diciendo que debemos tener paciencia afirmando nuestros corazones. Esta paciencia hace que nosotros estemos plenamente convencidos de que en esa aflicción, de que en medio de todas esas tribulaciones, Dios ha de hacer lo que tiene que hacer con nosotros. Una plena determinación que sea lo que sea que Dios quiera que ocurra, siempre será algo bueno. Es una actitud de desear sufrir, de no tirar la toalla en medio de una aflicción, de estar plenamente determinado a hacer algo, estar resuelto en algo. Ahora, esta palabra, yo me tomé la tarea de buscar el antónimo, lo contrario, y oh sorpresa, uno se da cuenta que esta palabra determinación, esta palabra afirmar su corazón, es lo contrario a ser de doble ánimo. Y eso es un tema que hemos visto en Santiago. Entonces, si una persona de doble ánimo en medio de la aflicción simplemente lo que hace es tirar la toalla, no ir hasta el final, esta palabra denota todo lo contrario. El cristiano va hasta las últimas consecuencias si él tiene que sufrir. Si él ha de pasar ese sufrimiento, él irá hasta el final. Él no va a rendirse. Él va a seguir hasta el final. Una determinación santa, un deseo profundo de seguir sufriendo en medio de todas estas adversidades. Él no es una persona de doble ánimo, no es una persona que un día dice, ay sí Señor, hasta la muerte como Pedro. Y luego cuando viene la aflicción, no Señor, yo ya lo conozco, no sé quién es ese Señor. Es todo lo contrario, es una firme determinación a sufrir, a llegar a las últimas consecuencias en medio del dolor. Ahora, vuelvo y repito, hermanos, estoy describiendo una forma de vivir totalmente ajena al mundo sin Cristo. Esto puede sonar a una locura, pero precisamente eso es la vida cristiana, hermanos. Una vida totalmente sobrenatural, extraordinaria. Dios le da esta determinación santa a los creyentes para que ellos continúen en medio de este dolor y no claudiquen, que ellos no se rindan en medio de este dolor. Y mire, una vez más Santiago nos dice lo mismo, porque la venida del Señor está cerca. No se rindan, Cristo ya viene. Sigan firmes sufriendo de buena gana, teniendo una buena actitud, porque el Señor ya viene. Más vale que el Señor los encuentre a ustedes teniendo una buena actitud. Muchas veces nos ha enseñado, hermanos, que cuando Cristo regrese debemos estar en cierta manera evangelizando, porque eso es muy santo, porque eso es muy bíblico. Que el Señor no lo va a encontrar a usted por ahí haciendo quién sabe qué cosa. Eso no es verdad. Más bien lo que Santiago está diciendo, que cuando el Señor regrese, nos encuentre en vez de hacer cosas con una buena actitud más bien, en vez de estar haciendo cosas. Obviamente esas acciones se verán reflejadas después, pero primero es con una buena actitud. Y es lo que Santiago le dice a estos hermanos. Si estás sufriendo, si estás pasando muchas aflicciones, ten la firme determinación de continuar ahí. Porque el Señor ya regresa, porque el Señor ya viene. Y más vale que el Señor te encuentre teniendo una buena actitud, teniendo un buen ánimo en medio del sufrimiento. Y si usted no me cree en este argumento, mire lo que dice el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está a las puertas. ¿Por qué es tan importante tener esta determinación? Bueno, porque la reacción natural de los cristianos está en el versículo 9. En medio de una aflicción, en medio de una gran prueba y gran tribulación, sobre todo cuando sufrimos la maldad de alguien, está la tendencia natural a quejarnos. Por eso Santiago nos está diciendo, debemos cultivar una buena actitud en medio del sufrimiento. No murmuren unos contra otros para que no sean juzgados. He aquí el juez está delante de las puertas. Y esta palabra, esta frase de Santiago, el juez está a la puerta, da la idea de que en aquella época había algunos tribunales donde cuando se iba a ejecutar un juicio, cuando se sabía que ya el juez iba a dictar una sentencia, el juez se paraba en la puerta de ese juzgado.
Entonces es una alusión que Santiago usa de su cultura para decir que Jesús está presto a juzgar. Más vale que no murmures, más vale que no te quejes en medio de la aflicción, porque el Señor con su venida ha de juzgar todas estas actitudes. Más vale que estés determinado a sufrir y no quejarte contra tus hermanos, porque el Señor está presto a condenarnos si tenemos una actitud, obviamente es una actitud de los inconversos, pero es una advertencia contra los creyentes para que estos no murmuren y no juzguen a otros hermanos, para que no se quejen en medio de las aflicciones. Ahora, esto aún fortalece aún más, hermanos, la idea central de este pasaje. Y es que los cristianos no podemos ni siquiera tampoco quejarnos en medio del dolor, en medio de los sufrimientos. Habrá un gran día de juicio, donde todas estas personas que están haciendo sufrir a los cristianos serán condenados. Todos aquellos que son piedra de tropiezo para los cristianos, que les hacen pecar, todos ellos serán recompensados con castigo. Así que Santiago le advierte a estos hermanos que no murmuren. Ahora yo entiendo, hermanos, la persecución puede causar todo tipo de frustraciones, toda frustración, todo deseo de salir corriendo, o de vengarse, o de levantar la mano contra el que me está afligiendo. O puede crear en mí una amargura en mi corazón que puede desanimar a los demás hermanos. Eso puede pasar. Una persona se puede frustrar en medio del sufrimiento. Pero la Escritura nos manda, hermanos, a no quejarnos. Y vuelvo y repito, esto puede sonar una locura para el que no es cristiano. Y también para los cristianos. Pero hermanos, esa es la vida que el Señor nos ha llamado a vivir. No se nos espera de nosotros menos que eso. La idea de este texto, versículo 9, es que las personas a veces viven en unas dificultades tan grandes, se pueden sentir tan frustradas y tan amargadas que pueden perder la paciencia. Pero eso es lo que el cristiano no puede permitir. No puede perder la paciencia con su perseguidor, no puede perder la paciencia con los que están alrededor. Hay una idea que consuela al creyente: Dios ha de juzgar a estas personas. He aquí está el juez a la puerta. Santiago lo habla como si Cristo estuviera ahí mismo cerca. He aquí. Nos recuerda ahí el pasaje de Apocalipsis cuando el Señor está en cada una de estas iglesias diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy para juzgar. He aquí yo estoy para disciplinar. He aquí yo estoy para condenar a todos aquellos que le hacen tropezar. Es una idea de inminencia, de que ya eso va a ocurrir. Así que, hermano, si estás sufriendo, la voluntad de Dios para ti es que no te quejes, no murmures de otros hermanos, no murmures contra los que te están afligiendo. Sé fuerte, ten paciencia. El Señor está a la puerta y ha de juzgar. El Señor es un juez justo. Lo hemos visto en los versículos anteriores. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser sobornado como los jueces de este mundo. Dios es un Dios justo que ha de recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces, ¿cómo ser paciente en las adversidades? Primero, recordar que Cristo viene y que Él ha de recompensar a los creyentes y ha de bendecir a los creyentes. Él vendrá por ellos en su segunda venida. Allí no habrá más tristeza, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más nada de estas cosas. Y esa es la mayor esperanza del creyente, hermanos. Y por otro lado, la segunda razón por la que nosotros tenemos que ser pacientes en medio de las aflicciones es porque no queremos pecar en medio de las aflicciones. No queremos pecar con nuestra lengua. ¿Se acuerdan ustedes que Santiago habla de este tema en toda su carta? Los pecados de la lengua, los pecados de usar mal la lengua, de no refrenarla. Bueno, refrenarla, se debe usar también en tiempos de aflicciones. Si el Señor ha permitido que este problema venga, Dios quiere santificarlo en esta aflicción. Dios quiere bendecirle en medio de estas aflicciones. ¿Cómo? No sacándolo necesariamente de las aflicciones, sino formando en usted un carácter cada vez más como el de Cristo. Ahora Santiago sigue dando más razones. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
Cuarto, tercer punto que Santiago usa en este texto. ¿Por qué más debemos ser pacientes? Porque hubo otros que también sufrieron igual. Los sufrimientos del creyente no son nuevos. Usted no es el primero que sufre, mi querido hermano. Usted no es el primero que sufre por Cristo. Hay muchos otros que le han antecedido a usted y a mí. Y eso es lo que Santiago está diciendo a estos hermanos. Hay unos siervos del Señor, unos profetas del Señor en el Antiguo Testamento que sufrieron toda clase de adversidades. Santiago, ¿qué nos dice? Sigan su ejemplo. Ahora, tú necesitas un ejemplo. Hermano, todos aquí vamos a pasar por sufrimientos. Todos vamos a pasar por aflicciones. Ninguno se va a escapar aquí si son creyentes. ¿Cómo prepararnos para eso? Bueno, vamos a los profetas del Antiguo Testamento. Miremos el ejemplo que ellos nos han dado de sufrimientos. En el griego original, esta frase, este texto dice así: como ejemplo, tómense, hermanos, los profetas que han hablado en el nombre del Señor. Ellos son nuestro ejemplo. Santiago está mirando para atrás a todos estos profetas de antaño y dice, bueno, vamos a ver cómo ellos sufrieron. Y vamos a ver algunos ejemplos. En primer lugar, vemos a David cuando fue perseguido por Saúl, por envidia. Y ustedes pueden leer la historia, primera y segunda de Samuel, cómo todos estos eventos ocurrieron y David nunca levantó su mano contra Saúl. No porque sea el ungido de Jehová y eso lo hagamos y lo apliquemos aquí en la iglesia, entonces nadie puede decirle nada al pastor. Hermano, eso no es el sentido del texto. Más bien lo que David nos está mostrando es que él no quiere vengarse por su propia mano. Él le deja esta venganza al Señor. Y ustedes pueden ver la muerte de Saúl. Murió en una batalla. Perdón, creo que él se suicidó, creo que fue. Me corrigen, perdón. Sí. ¿Y David qué hizo? Simplemente esperó, confió en Dios, esperó que Dios lo librara. Usted lo puede leer en los Salmos. Y los Salmos, hermanos, son volúmenes y versículos acerca del poder salvador de Dios. Nunca vemos a David allí, en cierta manera, tomando venganza por su propia mano. Segundo, vemos a Elías el profeta, como fue buscado por esta mujer Jezabel y lo quería matar. Como fue una mujer totalmente perversa en contra de él. Y cómo este hombre sufrió. Vemos al profeta Jeremías, que está de cierta manera profetizando que los babilonios van a venir a acabar con todo Jerusalén, y no le creen, y antes lo que hacen es meterlo a la cárcel. Él ve el dolor y el sufrimiento que se les avecina a estas personas, pero ninguno le cree y él empieza a llorar. Nadie le cree. Daniel, desde muy joven, de los 14 años se cree, fue deportado, fue metido fue llevado a un reino que no es el suyo, tuvo que aprender otra lengua, casi que fue obligado a comer la comida pagana y él se rehúsa. Después de eso, por el amor a Cristo, por amor al Señor, él fue metido en una cueva con leones y soportó con gran paciencia, con gran fe. Vemos a Oseas, cuyo matrimonio fue un desastre, y Dios le pidió que se casara con una mujer que era prostituta. Y como este hombre fue muy paciente, se nos dice que en el libro de Oseas hay una sección donde se nos dice que esta mujer recibía comida de un hombre, pero realmente no era ese hombre. Era Oseas que a través de este hombre, que era su amante, le llevaba comida a esta mujer. Es una muestra de mucha paciencia. Vemos a Juan el Bautista, que fue decapitado por decir la verdad, cuando predicaba con valentía. Soportó persecución, soportó el odio. Todos estos profetas del Antiguo Testamento, todos los que están nombrados en Hebreos 11, que vamos a estar estudiando si Dios quiere cuando terminemos esta serie, todos ellos son ejemplos de sufrimiento, hermanos, y de paciencia. Ahora, hermanos, necesitas un referente más claro de sufrimiento. Ve a Cristo mismo. Él es el ejemplo máximo de sufrimiento, como diciendo la verdad a un pueblo endurecido. Ellos, en vez de convertirse, lo que hicieron fue buscarlo para matarlo.
Tenemos muchos ejemplos de sufrimiento. Se nos muestra en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que la vida de los cristianos verdaderos no es fácil en este mundo. Jamás será fácil. Si somos cristianos verdaderos, obviamente. Vemos grandes ejemplos en la Biblia. El Antiguo Testamento no son lindas historias para que los niños coloreen. El Antiguo Testamento, hermanos, fue dado para nuestro ejemplo. No solamente, como dice Pablo, para no pecar como ellos pecaron y tener mucho cuidado en las cosas que ellos hicieron, sino que el Antiguo Testamento también se nos ha sido dado, según Santiago, para mirar aquellos referentes de sufrimiento, para ver cómo ellos afrontaron el dolor y las aflicciones, sabiendo que ellos son muestras verdaderas de cristianos verdaderos. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que soportan las aflicciones. Santiago está diciendo algo muy importante en el texto. Santiago está diciendo que aquellos que sufren son benditos de Dios, tienen la bendición de Dios. Bienaventurados los que sufren. Santiago nos recuerda las palabras del Sermón del Monte, capítulo 5, versículos 12 en adelante. Bienaventurados sois cuando os persigan y digan mentiras de vosotros por mi causa. Hay una bienaventuranza, hermanos, en el sufrir. No creamos el cuento de los maestros de la prosperidad de esta época que dicen que el sufrimiento está ligado con el pecado y no es el plan de Dios que los creyentes sufran. Todo lo contrario, es el plan principal de Dios, es la escuela de la gracia que suframos. Y Santiago nos dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que soportan aflicciones. ¿Por qué quejarnos si una de las marcas de la verdadera bendición de Dios es que estamos sufriendo? Es soportar aflicciones de buena gana. Sabemos que Dios nos ha bendecido si en medio de las aflicciones tenemos una buena actitud, tenemos un buen ánimo. Cuando sufrimos de buena gana, eso es una muestra de que Dios nos está bendiciendo. Por eso, hermanos, la marca realmente de que Dios se complace en nosotros no es que Él nos saca de las aflicciones, sino que nos da un carácter determinado y firme, viendo los ejemplos del Antiguo Testamento en medio de las aflicciones. Las podemos soportar de buena gana, con buen ánimo. En la Escritura siempre se nos da esa idea, hermanos. Dios bendice a alguien cuando está pasando aflicciones, cuando persevera en las aflicciones. Dice un comentarista, las bendiciones no vienen a las personas que hacen grandes cosas. Las bendiciones de Dios llegan a las personas que soportan grandes cosas, que soportan grandes aflicciones. Ustedes recuerdan, hermanos, este evento ahí en Mateo 20, cuando la madre de Juan y Santiago viene y le dicen, Señor, yo quiero que en tu venida mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, esta mujer quería la bendición en cierta manera de Dios. ¿Y qué le responde Jesús? Bueno, me estás pidiendo algo que yo no puedo darte. Solamente el Padre que está en los cielos puede hacer eso. Ahora Él les pregunta a ellos, ¿ustedes son capaces de beber la misma copa que yo he de beber? ¿Ustedes son capaces de pasar por el mismo sufrimiento que yo voy a pasar? Ellos, obviamente, siendo muy necios, dicen, sí, claro, nosotros somos capaces. Y obviamente Él dice que no. ¿Para quién están reservadas estas recompensas eternas? Para los que más sufren. Para los que tienen buen ánimo en medio del sufrimiento. Jesús le pregunta a esta señora, ¿ellos podrán sufrir hasta este punto como lo voy a hacer yo? Y Jesús dice después, bueno, ciertamente van a sufrir, pero este lugar de privilegio solo Dios lo da, Él lo otorga por gracia. Entonces, cuanto mayor es el sufrimiento, hermanos, mayor es la recompensa. Los que soportan el sufrimiento con buen ánimo son bendecidos por Dios. Ahora, hermanos, quiero que tengan esta idea en su mente. Dios bendice a los que sufren. Dios ha de recompensar en esta vida y en la venidera, sobre todo, a los que sufren con buen ánimo. Lo acabamos de cantar, Romanos 8:18. Pues tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un pensamiento bíblico, hermanos. Dios bendice a quienes en esta vida tienen perseverancia, determinación en medio del sufrimiento, no los que salen corriendo, no los que piden y mantienen llorando, ay Señor, sácame,
El jueves estuvimos viendo 2 Corintios, para los que no vienen, les animo a que vengan. Dice Pablo allí en 2 Corintios capítulo 12, y al Señor he pedido 3 veces que me quite esta aflicción, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y dice Pablo en la segunda parte del texto, al oír estas palabras de Jesús, ok, entonces con buena gana, entonces ahora me gloriaré en mis debilidades. Si el poder de Cristo se ha de manifestar en mí, pues entonces que todos los sufrimientos vengan con tal de que el poder de Cristo sea manifiesto. Esa es la actitud de alguien que entiende la bendición del sufrimiento, como Pablo. Y ustedes pueden leer todo, 2 Corintios 11, los sufrimientos, todo el catálogo de sufrimientos de Pablo. Y cómo vemos que este hombre entendió esta verdad y de buena gana, con buen ánimo, él sufre. Ahora luego Santiago nos da otro ejemplo. Mire lo que dice después. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Luego Santiago nos lleva a una de las historias del Antiguo Testamento, quizás una de las historias más célebres dentro de la mente judía para los judíos, y es Job. Santiago nos lleva nuestra atención y la de sus lectores a Job. Ahora mire lo que él dice, habéis oído. O sea, estos hermanos son judíos, habían sido instruidos. Esta historia de Job no era nueva para ellos, tampoco es nueva para ustedes, hermanos. Ustedes y yo hemos oído la historia de Job. Es un conocimiento común, es una historia popular, es una historia familiar para nosotros, la conocemos muy bien. ¿Y qué es lo que nos llama la atención de esta historia de Job? Bueno, vemos a un hombre justo, vemos a un Satanás que quiere obviamente hacer quedar en ridículo a Dios, y vemos a un Dios que hace a un hombre justo y le hace perseverar hasta el final. Por así decirlo, vemos a un hombre que derrotó a Satanás, pero no lo derrotó como lo hacen los falsos maestros hoy, sino lo derrotó a través de las perseverancias y cayó la boca del diablo, mostrando que él era un verdadero hombre justo a pesar de las circunstancias. Ustedes y yo sabemos que Job era un hombre piadoso. Satanás viene delante de Dios en su presencia y lo primero que él dice es, claro, es que Job es así de justo y es así de bueno, es porque tú le das de todo, Dios. Quítale todas esas cosas y vas a ver cómo este hombre empieza a blasfemar de ti. Y Dios dice, ok, vamos a ver si esto es verdad. Y Dios le permite a Satanás quitarle todas las cosas, quitarle sus hijos. Bueno, no le quitó la esposa, pero bueno. Le quitó su salud también y permitió que sufriera. Satanás fue tras Job, destruyó todas esas cosas, estuvo en la peor situación de la que alguien jamás pueda imaginarse. Y vemos a Job como un gran ejemplo de esta palabra upomone, de paciencia en medio de las aflicciones, tiene una gran enfermedad. Y vemos a este hombre que nunca vaciló ni un momento. Ustedes pueden leer todos los 42 capítulos de Job y van a ver a un Job que nunca se rinde, nunca da su brazo a torcer. Obviamente vemos a Job muchas veces en la historia que se quejaba, decía cosas a Dios. Tras eso tenía unos amigos que eran bien necios, que todos trataban de explicar lo que le había pasado. Unos le decían cosas que eran verdad, otros decían necedades. O sea, no solo tuvo que aguantarse la aflicción, la muerte de sus hijos, la pérdida de sus bienes materiales, tiene que aguantarse unos necios que le están diciendo una cantidad de cosas. Y aún en medio de todo esto vemos a Job aguantando, escuchando a sus amigos. No hay un hombre aparte del Señor Jesús en la Biblia que haya pasado por tantas aflicciones tan terribles. Ustedes saben, hermanos, sobre todo los que tienen hijos, se pueden imaginar qué es perder a un hijo. ¿Qué aflicción tan dura debe ser eso? Perder todas las posesiones materiales, quedarse sin nada, y no contentos con eso, tener una grave enfermedad en la piel y poder decir en medio de esa aflicción palabras como estas que dice Job: aunque él me mate, aún confiaré en él. Otro texto dice: en mi carne de ver a Dios, mis ojos le verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, Dios nunca me abandonará. Ustedes pueden ver, hermanos, un hombre que sufre de verdad. Nuestras aflicciones no son ni el 10% de lo que sufrió Job. Y claudicamos, nos rendimos, tiramos la toalla.
Y este hombre, durante 42 capítulos, no dice nada contra Dios, no se queja, no murmura de Dios. Ahora Santiago nos dice que nosotros sabemos cuál es el propósito de este libro. Dice, y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál fue el propósito de Dios con Job? Al menos hay varios objetivos. Uno, poner a prueba la fe de Job y demostrar que la fe de Job era real. Que Job no era un cristiano pantallero de dominguero. Job era un cristiano verdadero, justo de verdad. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque le quitaron todo y seguía amando al Señor. Segundo, fortalecer la fe de Job, para que él pudiera ver a Dios más claramente. Estas aflicciones hicieron que Job pudiera ver más claramente a Dios. Por eso él dice al final del libro, he aquí que de oídas solamente te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Él claramente pudo entender más quién es Dios. En tercer lugar, demostrar que Satanás estaba totalmente equivocado. Que sí hay gente que ama realmente a Dios, a pesar de que Dios le quite todo lo que tiene. Sí hay gente así, hermanos. Y finalmente, cuarto punto que podemos ver, es que el propósito de Dios fue multiplicar aún más la bendición de Job. Porque ¿cómo termina el libro? El capítulo 42. Dios le restituye a Job todas las cosas aún más de lo que tenía. Y tuvo más hijos y más hijas, y tuvo más bienes materiales y bueyes y asnas. Así que, hermanos, repito, ¿cuál fue el propósito de Dios? Como dice Santiago, uno, probar la fe de Job. Segundo, demostrarle a Satanás que sí hay hombres que tienen verdadera fe, que aman a Cristo, aman al Señor a pesar de todo. Tercero, Dios quería que Job le conociera mejor a través de las aflicciones. Y cuarto, bendecirlo aún más de lo que Dios le había bendecido antes. Ahora, hermano, cuando tú sufres, puedes tú meditar en el hecho de que hay muchas cosas que Dios está haciendo en medio de este sufrimiento. Cuando estás pasando por una dura aflicción, Dios tiene cosas aún más grandes en mente que las cosas por las cuales te estás preocupando. Dios estaba formando la paciencia de Job mucho más. Dios quería mostrarse más claramente a Job. Hermano, probablemente tú no conoces a Dios de la manera en que no lo conocerías a menos que sufrieras. Probablemente las aflicciones hacen que tú vayas más a Dios de lo que lo hacías cuando estabas bien. Probablemente tu fe está siendo fortalecida en medio de una aflicción. Estás confiando más en Dios a medida que sufres más. Hermano, Dios tiene un objetivo en mente cuando te hace sufrir, cuando Él permite los sufrimientos. A veces nos quedamos pensando en arandelas, es que me falta esto, me falta lo otro, no tengo esto, y nos olvidamos totalmente de los fines espirituales que Dios tiene con nosotros en medio del sufrimiento. Por eso, como dice Pablo en Efesios, Dios nos da más abundantemente de las cosas que le pedimos, pero eso no solamente aplica al hecho de bienes materiales, está hablando inclusive del sufrimiento. Dios tenía un objetivo claro en su mente. Y Dios bendice finalmente a Job al final por su fe perseverante. Dios tenía una meta maravillosa, hermanos, en su mente, mayor bendición. Romanos 8:28. Todas las aflicciones son para el bien, para todos aquellos que aman al Señor. Así que para hacer un recuento, la paciencia en cualquier prueba se fortalece primero cuando recordamos que el Señor viene y que este lugar, este mundo no es nuestro hogar final. Segundo, cuando reconocemos que las aflicciones también nos son dadas para que no pequemos, que tengamos cuidado en las aflicciones. Por un lado se nos fortalece la paciencia, pero por otro lado se nos estimula para que no pequemos con nuestra lengua. Tercero, la paciencia se nos fortalece aún más cuando contemplamos los ejemplos de los creyentes en el Antiguo Testamento, cuando vimos su ejemplo. También viene esta paciencia
Cuando comprendemos que el Señor quiere bendecirnos en algún aspecto cuando nos hace sufrir, somos bienaventurados y aún más si lo soportamos. Quinto, nuestra paciencia crece cuando entendemos que Dios está haciendo algo con nosotros. Cuando Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Ningún creyente sufre por sufrir. El carácter del Señor. Miren el final del versículo 11. Y habéis visto el fin del Señor, que es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ponemos en tela de juicio el carácter de Dios en medio de una aflicción? Si Dios es bueno, ¿por qué sufro? Esa es la típica frase de los ateos. Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa cosas malas en el mundo? O los creyentes comienzan a cuestionar a Dios. O los creyentes están sufriendo, oran y no pasa nada. Claman y oran y parece que nada ocurre. Pero el texto nos dice que Dios es muy compasivo, Dios es muy misericordioso. Es más, la palabra aquí en original, en el griego, da la idea de que Dios tiene, cuando habla de muy compasivo, la idea allí es que Dios tiene muchos intestinos en el original griego. ¿Por qué? Porque los griegos y los judíos pensaban que las emociones no están en el corazón, sino en los intestinos. Cuando una persona tiene ansiedad, se le revuelve el estómago. Cuando una persona está muy ansiosa, el estómago se le revuelve. Siente mariposas en el estómago cuando ve a esa persona que ama venir. Ellos tenían esa idea. Por eso con los Santiago dice esto. Le recuerda a los creyentes en medio de una gran aflicción que Dios es misericordioso y Dios es compasivo. Hermano, esa prueba no va a durar siempre. Y aun si durara siempre, hermanos, Dios está actuando de una forma misericordiosa y compasiva contigo porque no te está dando lo que tú mereces por tu pecado. Si tú eres un creyente, Él te está santificando en medio de las aflicciones. Eso es misericordia. Ustedes ven a Moisés, Éxodo 33 y 34. Él quería ver al Señor. Y cuando Dios se le muestra a él en Éxodo, dentro de los atributos que Dios dice, se dice es que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, el Señor es misericordioso, no importa qué prueba tan dura estés pasando. Debes entender en tu corazón, debes decirle a tu mente, decirle a tu corazón, Dios es misericordioso, aunque todo esté patas arriba. Aunque mis oraciones no tengan respuesta, aunque ore todo el tiempo y no sienta nada, Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Esa palabra, compasivo, da la idea de que Dios es tierno, de corazón suave, que Dios soporta nuestras debilidades. Él tiene cuidado de nosotros. Dice Pedro, echa todas tus preocupaciones sobre Él. Echa tus cargas sobre Él. Hermano, no olvides la misericordia de Dios en medio de las pruebas. Dice Pablo que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Así que, hermano, estás pasando un momento de prueba, un momento de gran aflicción en tu familia, en tu matrimonio. Quizás estás luchando con tu esposo, tu esposa. Quizás la crianza de los hijos está más dura de lo que pensabas. Quizás tus hijos inconversos. Quizás no te está yendo muy bien en la parte financiera, en la parte económica. Quizás estás sufriendo una enfermedad muy fuerte. O quizás en el trabajo no te está yendo muy bien. Tienes un jefe terrible. Sea lo que sea, cualquier aflicción, cualquier prueba, sea física, emocional, económica, familiar, de cualquier tipo, debes tener paciencia. Debes recordar que el Señor viene. Debes recordar y estar firme a no claudicar, a no rendirte. Debes mirar el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento. No debes quejarte en medio del sufrimiento. Debes mirar las aflicciones de Job y recordar que Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Y finalmente recordar que Dios es misericordioso y compasivo.
Recuerda, Dios tiene por bienaventurados a los que aguantan en medio del sufrimiento. Mayor sufrimiento, mayor bendición será. Recuerda que Dios tiene un propósito, mi hermano. No estás sufriendo porque sí. Dios está obrando en ti algo. Así que, hermanos, este pasaje es un pasaje bastante práctico. Muchas cosas a considerar en este pasaje. Pero yo espero, hermanos, para los que están pasando pruebas, que este pasaje realmente y todos estos puntos sean realmente algo de ayuda. Sean realmente algo que ustedes puedan meditar en su casa, puedan orar en su casa, puedan detallar más detenidamente en sus hogares. Si todavía no estamos en alguna prueba muy dura, hermanos, es tiempo de prepararnos con estas cosas para que cuando la aflicción venga no nos tome por sorpresa. Cosas a las que debemos aferrarnos, cosas a las que debemos poner por obra cuando estemos en una situación de sufrimiento. Cuando hombres o mujeres se levanten en contra nuestra, cuando las circunstancias se pongan difíciles, hermanos. Estas cosas han de ayudarnos a sufrir, pero sufrir bien. Los cristianos han de aprender a sufrir bíblicamente, a no huir del dolor, a no tener una teología de escapismo, de inmediatez. A ver cuándo salgo rápido de esto. Nos perdemos todas estas bendiciones, hermanos, si no sabemos aprovechar los sufrimientos. Así que si estás sufriendo en esta mañana, mi querido hermano, estás pasando por la escuela de la aflicción, la escuela de la gracia, para formarte más y más a la imagen de Cristo. Dios tiene un propósito en todas estas cosas, mi hermano. No lo olvides. Echa mano de estas herramientas, echa mano de este texto y aprende a sufrir y a sufrir bien para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos.